¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar con la clase de esta semana. Estamos viendo un amparo indirecto. Vamos a ver todo lo que tiene que llevar un amparo indirecto, en contra de quién va a resolver un amparo indirecto, ¿ok? Posteriormente, la clase que viene, pues vamos a estar haciendo un amparo indirecto como tal, todo lo que lleva, lo que tiene que llevar el rubro, el nombre, la autoridad, qué vas a demandar, por qué vas a demandar y todo el encabezado, la petición, antecedentes, conceptos de violación, derechos y puntos petitorios. Todo eso es lo que va a llevar un amparo indirecto. Y eso lo vamos a estar viendo y escribiendo aquí en clase para que vean cómo se va a redactar un amparo. ¿Ok? Bien, muchachos, pues empezamos. El amparo es una demanda. La demanda de amparo es el acto procesal por virtud del cual se ejercita la acción respectiva de un titular, que es el agravio y que por medio de una representación, o en este caso un abogado, una representación legal, se convierte en quejoso y quien mediante su presentación se convierte en la persona dañada, en la persona que está siendo atacada o violentada sobre sus derechos. ¿Ok? El elemento que inicia el procedimiento constitucional y que encierra la petición concreta que traduce el objetivo esencial de la citación o la acción es obtener la protección de la justicia federal. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Qué es esto, muchachos? Pues es toda la justicia que nos va a dar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en ayuda o protección hacia mi persona, ¿ok? ¿En qué procede un amparo indirecto? Bueno, procede contra actos u omisiones de autoridad. Acuérdense que un amparo directo, estuvimos hablando que procede en contra de sentencias, laudos, ¿ok? Si ya se te dictó una sentencia, ya te violentaron tus derechos, puedes proceder pues con una apelación, con un medio de impugnación que es la apelación. Si ya no te hacen caso, bueno, automáticamente te vas al amparo. En el amparo directo, pues bueno, va a proceder contra esas sentencias que no fueron a tu favor. El amparo indirecto no, chicos, el amparo indirecto solamente va a proceder contra actos de omisión de las autoridades. Todo lo que tenga que ver con las autoridades correspondientes, llámese cualquier autoridad, no tiene que ser a fuerzas una autoridad jurisdiccional o algo por el estilo, no, cualquier autoridad a la que tú pertenezcas, puede ser en un trabajo, una escuela, donde vives, sobre eso va a versar el amparo indirecto. ¿Ok? Las etapas del amparo indirecto, como lo saben, pues son prácticamente las mismas. Vamos a iniciar con una fase de pruebas. Vamos a ver por qué no nos están haciendo caso las autoridades. Vamos a empezar con una fase de pruebas. Vamos a seguir con una etapa de alegatos y culmina con una sentencia por parte ya no de un juez ni de un magistrado, si no va a ser por parte de un ministro. ¿Por qué? Porque lo vamos a subir. Acuérdense que va así por etapas. Primero es la sentencia de un juez. Si no te hacen caso, te vas a la apelación, lo subes a un ministro, a un magistrado, perdón. Si no te hace caso el magistrado, lo subes a un ministro. ¿Ok? Y tu último recurso, pues es el amparo, en este caso sería el amparo directo, y esas son las etapas que nosotros vamos a llevar: fase de pruebas, alegatos y sentencia. ¿Ok? ¿Cómo se promueve un amparo directo? Bastará que el defensor, o en este caso el abogado, manifieste bajo protesta de decir la verdad y tener el carácter de abogado. ¿Ok? Él va a hacer toda la demanda completa, el abogado va a hacer toda la demanda completa. ¿Para qué? Pues para que tenga esa oportunidad él de demandar a las autoridades correspondientes. Tú aquí puedes demandar o puedes ampararte por cualquier problema que tengas. Ya les había comentado, puede ser una escuela, puede ser un trabajo. Si en tu trabajo te corrieron injustamente, ya hiciste un juicio de despido injustificado, no te hicieron caso, automáticamente te vas a un amparo indirecto.
¿Ok? Aquí, ¿por qué? Porque vas en contra de las autoridades que te están perjudicando, que te están dañando sin ningún, eh, sin ninguna explicación. ¿Ok? Aquí vamos a estar viendo cada uno de los artículos que hablan referente al amparo indirecto, porque hay algunos que hablan del amparo, el 107 habla generalmente del amparo, el 109 habla nada más del amparo indirecto. ¿Ok? ¿Cuáles son los tribunales que van a resolver? Un juzgado de distrito es la persona que va a resolver el amparo indirecto. ¿Ok? Bien, muchachos, pues seguimos. El contenido. La demanda como acto procesal inicial en todo juicio del amparo tiene un determinado contenido que está constituido por todos aquellos elementos que concurren en la integración específica del juicio y las garantías. Acuérdense que les estaba explicando en derechos humanos, en constitucional, que todos tenemos garantías individuales y tenemos derechos humanos. Se nos están violentando esos derechos humanos y esas garantías individuales. Por eso estamos amparándonos. ¿Por qué? Porque ya una autoridad como un juez ya no nos está haciendo caso. Ya no nos está haciendo caso un juez. Entonces, ¿qué pasa? Si no nos hace caso, tenemos todavía la apelación. Si la sentencia no fue a nuestro favor, tenemos la apelación. Hay tres tipos de apelación, puede ser el de queja, puede ser el de revocación o puede ser el de apelación. Son tres tipos que nos van a servir de medio de impugnación. Pero si ninguno de esos nos sirve, chicos, pues entonces subimos a lo que es un amparo. ¿Qué tiene que tener? El nombre y domicilio del quejoso y quien promueve en su nombre. ¿Quién va a promover? Pues tiene que ser un abogado, un licenciado en Derecho con cédula profesional. Y obvio, hasta abajo donde firman, tiene que tener el número de cédula profesional. ¿Por qué? Porque si no, no tiene valor ese amparo. Acuérdense que ustedes no se pueden representar por sí mismos. Los tiene que representar, aunque sean abogados, ustedes mismos no se pueden representar. Acuérdense que no se pueden autodefender. Necesitamos siempre de un defensor, aunque ustedes puedan llevar el asunto. Yo sé que ustedes son abogados y pueden llevar el asunto sin ningún problema, pero a fuerzas tienen que tener un representante en el cual, pues obvio, ellos van a que firmar y van a tener que poner su número de cédula. ¿Para qué? Para representarlos en todo el juicio. Aunque ustedes lo estén llevando, aunque ustedes le estén diciendo qué es lo que van a hacer, pues bueno, eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué más tienen? Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales y el quejoso estime que son violadas. Tiene que ir bien fundamentado, tiene que ir bien expuesto todos los artículos constitucionales que ustedes creen que los están violentando. Puede ser por ejemplo, si es cuestión de trabajo, artículo 4, artículo 130 y tantos, artículo 135, 36 más o menos, son los que hablan referente al trabajo. Pues esos artículos tienen que ir bien constituidos, bien fundamentados en la demanda. También, si es cuestión laboral, les comento, tiene que ir fundamentado con los artículos del Código Nacional de Trabajo, ¿ok? De cuáles hablen por qué fue el despido. Puede ser un despido injustificado, puede ser un despido por violencia de trabajo, puede ser un despido por enfermedad y nunca te ayudaron o nunca lo tomaron en cuenta. ¿Ok? Hay enfermedades que son riesgos de trabajo, como es el COVID. El COVID es un riesgo de trabajo si te pasa dentro de tu trabajo, por lo tanto se debe de considerar riesgo de trabajo y no solamente una enfermedad. Como por ejemplo, si tienes una enfermedad, por ejemplo, gripa o algo por el estilo, bueno, ya no entra dentro de un riesgo de trabajo, ya te dan pues como un 60%, ya no se te paga al 100%. Bien, seguimos con los conceptos de violación. ¿Cuáles fueron violados? ¿Cuáles son tus conceptos de violación? Por ejemplo, bueno, yo manifiesto lo que les estaba comentando, que me despidieron injustificadamente. ¿Por qué? Por tener COVID y eso es un riesgo de trabajo. Al verme a mí despedido injustificadamente, pues tienen que darme cierta al haber tenido yo
una enfermedad como el COVID, tengo que tener cierta incapacidad y por lo tanto debe de ser un riesgo de trabajo, uno, y dos, tienen que pagarse al 100%, y si no me los están pagando y me los quieren tomar como una gripe que fue pues por fuera, pues no puede proceder. Esos son conceptos de violación. Eso se me está violentando, esos derechos se me están violentando a tener una salud digna. ¿Ok? Bien, siguiente punto. La innovación del precepto de la Constitución Federal que contenga la facultad de la Federación o de los estados en que se considere vulnerable. ¿Ok? Invalida o restrinja si el amparo se promueve con apoyo en fracciones 2 y 3 del artículo 1 de la ley. Hay que ver, ¿por qué? Porque también hay el Código Nacional de Amparo, el Código de Amparo también, hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que bajar el Código de Amparo, chicos. ¿Para qué? Para ir viendo de qué nos va a hablar este código. El artículo 2, el artículo 3 de la Ley de Amparo. Ok, vamos a ver qué es lo que dicen estos códigos. Permítame tantito. Vamos a ver de qué habla esta ley, de qué habla esos artículos. Siempre tenemos que citar pues todo lo que nos pueda ayudar, citar bien los artículos, hablar bien de los artículos. Le digo, pueden citar a la Constitución, a la Ley del Trabajo, por ejemplo, si estamos ahorita que estamos hablando de la Ley del Trabajo, bueno, citar la Ley del Trabajo y la Ley de Amparo. Fíjense, en el artículo dice, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales o actos de omisión de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por su protección de esta Constitución. ¿De qué nos está hablando? Que la ley de amparo procede porque nos están violentando. La ley de amparo es muy clara y muy concisa. Procede, ¿por qué? Porque se nos están violentando esas garantías individuales, esos derechos humanos, pero no es una sentencia, chicos. No nos los está dando una sentencia, simplemente nos los está trabajando, pues, una autoridad. El que nos está dañando en este caso, chicos, es una autoridad. Por eso sí procede nuestra ley de amparo. El artículo 2 dice, el juicio de amparo se tramitará en vía directa o directa. En vía directa o indirectamente. ¿Qué quiere decir directa? Bueno, que yo mismo puedo ir a promover siempre y cuando, obvio, yo lo lleve de manera legal. Yo como víctima puedo hacerlo, obvio, a través de un mandatario judicial o de un abogado, o indirectamente lo puede hacer el quejoso. Ok, si yo no me siento en las condiciones, por ejemplo, si mis familiares son los quejosos, ¿por qué? Porque obvio, si me despidieron, dependen de mí. Ok, siendo mayor de edad y siendo, por ejemplo, un hijo, una esposa, pues ellos pueden promover pues un amparo indirecto en contra de esa autoridad que me está violentando mis derechos y garantías individuales. ¿Ok? Y garantías individuales. Debemos de entender, chicos, que siempre se debe de fundamentar todo lo que tú digas, es lo que les estaba comentando. El artículo 2, ahora vamos a ver qué nos dice el artículo 3. En el juicio de amparo los procedimientos deberán hacerse por escrito. Solamente en cuestiones especiales se hacen de manera electrónica, pero de ello en fuera cualquier amparo, chicos, se debe de hacer de manera escrita, ¿ok? Y se debe de promover de manera correcta. Solamente en casos especiales como puede ser que la persona tenga un problema de salud o esté fuera del país, es entonces que se puede hacer de manera electrónica, pero de ahí en fuera el mandatario o el abogado tiene que hacerlo de manera escrita y sin ningún problema. ¿Para qué? Para que no tengamos
ese, pues ese pequeño detalle a la hora de empezar a pelear de manera correcta, pues nuestro amparo. Bien, ¿cuál es la forma? El amparo directo debe de formularse por escrito, mas sin embargo, en casos, lo que yo les comentaba, en casos fuera del procedimiento judicial de protección, destierro o algún caso o en algún caso no previsto en el artículo 22. El artículo 22, ¿qué quiere decir? ¿O de qué nos habla? Pues nos habla de que no hay reos políticos, no podemos, si alguien se va fuera de, pues entonces sí va a poder promover un amparo. Si hizo algo en contra de la nación o en contra de nuestro país, pues obvio va a ser desterrado. Y de esa manera él va a poder hacer o pedir un amparo, pues para que se le de contestación de manera correcta. Es de las únicas maneras, lo que les comentaba, cómo se puede realizar un amparo de forma electrónica. De ahí en fuera tiene que ser de manera escrita y de manera presencial. ¿Cómo tiene que ser redactado, chicos? Aunque la ley de amparo no determina una manera de redactar propia, para la demanda de amparo, la lógica y el sentido común indica que debe de seguirse un orden sistemático en la elaboración por el cual cada postulante utilizará su propio estilo al momento de redactar. Bien, chicos, una demanda de amparo o una demanda cualquiera, no, nadie te dice, no hay un juzgado que te diga tiene que ser a computadora, con letra tal, no. La redacción la puedes hacer de la manera que tú quieras, siempre y cuando lleve un orden, desde el nombre hasta un fin, hasta el número de cédula. No hay ningún problema, tú lo puedes redactar a computadora, máquina de escribir o a mano. No hay una redacción en especial, siempre y cuando nada más se sigan el orden con sentido común, es más que suficiente. ¿Ok? Pero la redacción puedes hacerlo de manera a mano escrita, a letra de molde, a computadora, a máquina de escribir, a como tú quieras hacer una demanda. De esa manera va a estar pues puesto tu demanda, siempre y cuando sea de manera escrita. Nunca te va a decir, la ley no te va a decir cómo, a lo mejor no tienes las posibilidades para una computadora, a lo mejor no tienes las posibilidades para una máquina de escribir, pero sí tienes la posibilidad de alcanzar una pluma y una hoja de papel y en eso vas a escribir tu demanda. No te dice que lo hagas con letras mayúsculas, con letras minúsculas, que ocupes, no, realmente la redacción va a ser como tú mejor prefieras. ¿Ok? No hay una especificación clara y concisa de que tenga que haber alguna manera en especial, no, la manera tú lo vas a conseguir, siempre y cuando, chicos, lleven estos parámetros que les voy a comentar. Bien, algunas partes de las que no pueden dejar de un lado o omitir pueden ser el encabezado, que es lo que tiene que decir, petición de protección federal, que te ayude esa constitución a salvaguardar la integridad propia, ¿ok? Antecedentes, ¿cuáles van a ser tus antecedentes? ¿Por qué te despidieron? ¿Cuál fue el motivo que te despidieron? Ok, me despidieron porque tuve COVID y fue un riesgo de trabajo y me lo querían pagar como enfermedad nada más. Y no, yo el COVID lo adquirí en el trabajo, entonces por lo tanto pasa a ser un riesgo de trabajo. Por eso, esos son tus antecedentes. Conceptos de violación. ¿Qué se violó? Bueno, el derecho a la salud, el derecho a la integridad propia, el derecho a un trabajo. Esos son los conceptos de violación. Esos son mis conceptos. ¿Qué es lo que se está violando? El derecho a un ingreso, el derecho a la manutención de mis familiares, ¿ok? A todo eso, esos son mis conceptos de violación, que son los derechos que se me están violando, ¿ok? El derecho, bueno, el derecho a tener una salud, el derecho que yo tengo a tener una vida digna, el derecho que se me está, el derecho que tengo a tener un trabajo, el derecho que tengo a tener seguro social. Esos son los derechos que yo tengo. Conceptos de violación, todos los que se me están violentando. No voy a tener trabajo, no voy a tener ingresos, no voy a tener una salud buena, no voy a tener cómo pagar cosas. Esos son los que se me están violentando y mis derechos que yo tengo. Puntos petitorios, pues aquellos puntos, chicos, que vayan saliendo exponencialmente referente a todo el asunto
referente a que me despidieron. Son puntos petitorios que vas a pedir. Por ejemplo, si tú quieres que te regresen tu trabajo, bueno, eso es un punto petitorio. Yo necesito que me regresen mi trabajo y empiece y no me quiten mi antigüedad. Okay. ¿Qué más voy a pedir? Bueno, que se me paguen todos los gastos que yo hice en el tiempo que yo tuve COVID y fui despedido. ¿Qué más vas a pedir? Bueno, que se me paguen los salarios caídos, que se me pague, que se me dé mis días que yo tuve de incapacidad. Esos son los puntos petitorios que tú vas a pedir para que un amparo indirecto proceda. Por eso claramente les digo, chicos, esos son puntos que no se pueden omitir en una redacción. Tú puedes redactar como tú quieras, pero esos son los puntos principales de tu amparo. ¿Para qué? Para que proceda, para que seas escuchado y sepas y sepan más que nada de qué estás hablando en tu amparo. Bien, la demanda de amparo indirecto. En la nueva ley de amparo, las reglas generales sobre el amparo indirecto están constituidas o tienen su procedimiento en los artículos 107, define contra qué procede el amparo indirecto, lo que yo les estaba comentando. ¿Sobre qué va a versar nuestro amparo indirecto? Bueno, ya saben, sobre autoridades que no están, pues, ayudándome o simplemente me están dando la espalda. Sobre eso va a versar el amparo indirecto. Procede contra actos de omisión de la autoridad, llámese cual que sea tu autoridad. En ese momento puede ser la autoridad de tu escuela, la autoridad de tu trabajo, la autoridad de, no sé, de una reunión, la autoridad. Sobre esas autoridades que te están dañando, puede ser servidores públicos, puede ser un restaurante, la autoridad correspondiente, pues sobre gerencia, y no te están dando ese servicio que tú te mereces. Sobre eso va a versar el amparo indirecto, ¿ok? De eso va a hablar el artículo 107. ¿Ok? El artículo 108 nos va a hablar de la forma en que se formula la demanda de amparo indirecto. ¿Cómo se formula? Lo que tiene que llevar. Encabezado, les vuelvo a repetir, encabezado, petición de protección federal, antecedentes, conceptos de violación de derecho y puntos petitorios. De eso va a hablar nuestro artículo 108 de la Constitución. Ustedes pueden revisar su Constitución política y de eso va a versar ese artículo. Bien, el artículo 109, requisitos mínimos para dar trámite a la demanda de amparo indirecto. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que llevar? Como ya les dije, tiene que llevar más que nada el nombre de ustedes, el domicilio que estás pidiendo y la persona que te va a representar tiene que ser licenciado en Derecho. No puede ser un abogado, chicos, ¿eh? Hay una gran diferencia. Para que te representen en un amparo tiene que ser un licenciado en Derecho con cédula profesional. Esos son los requisitos mínimos que tiene que llevar un amparo, pues para que tú seas escuchado. ¿Ok? En el artículo 110, requisitos de copia para correr traslado. ¿Qué requisitos es, chicos? Copias de correr traslado. Pues el traslado no es otra cosa más que una demanda externa. ¿Para qué? Para cuando les llegue, por ejemplo, a tu patrón, a él le van a dejar un traslado. Un traslado quiere decir una copia de la demanda. Tienes que hacer todo, una demanda que se quede en el juzgado y otra demanda, una copia o un acuse que se les va a quedar al patrón. ¿Para qué? Para que él lo pueda leer y ver por qué lo estás demandando y de qué manera lo estás demandando. Y acuérdense, todos tenemos derecho a una buena defensa. Entonces, por lo tanto, él tiene ese derecho a defenderse. ¿Ok? Por eso se debe de correr traslado. Correr traslado es dejar una copia o un acuse de esa demanda que hay en el juzgado. ¿Para qué? Para que el patrón o para que ese empresario se pueda defender. Artículo 108, pautas para ampliar la demanda. ¿Qué son pautas para ampliar la demanda, chicos? Pues son
ese requerimiento que tú tienes si la demanda todavía no se lleva a cabo o necesitas más tiempo, pues bueno, en el artículo 111 te va a decir claramente qué necesitas para seguir ampliando la demanda, seguir metiendo nuevas pruebas referente a tu demanda. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que las pruebas, por ejemplo, periciales no salen al momento. Obvio, llegan a tardar hasta un mes, 15 días, 20 días, dependiendo el tipo de prueba pericial. Entonces, por lo tanto, en el artículo 108 de nuestra Constitución, pues simplemente nos va a dar esas pautas para ampliar esa demanda, ¿ok? ¿De qué nos va a hablar? En nuestra nueva ley de amparo, lo referente a la presentación de la demanda de amparo indirecto, ¿por qué? Porque la ley de amparo, chicos, habla tanto de un amparo directo como de un amparo indirecto. Pero ¿qué artículos habla referente a la demanda de amparo indirecto? Acuérdense que en esta ocasión vamos a estar viendo solamente amparo indirecto. El amparo directo, chicos, lo estuvimos viendo un cuatrimestre atrás. Estuvimos viendo, así es de que solamente vamos a hablar del amparo indirecto. Bien, ¿qué artículos es? 35, 36, 37 y 38, los cuales determinan la competencia para la presentación del amparo. Ahora vamos a ver esos artículos. Vámonos al artículo 34, 35. Empiezan desde el 35. Vamos a ver qué nos dice el artículo 35. Siempre hay que descargar, chicos, su ley dependiendo de la materia que estemos viendo. ¿Para qué? Para que no haya ningún problema y podamos estar trabajando de la mano con los artículos y las constituciones. Y dice el artículo 33. Son competencias para conocer del juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito y los tribunales colegiados de apelación, juzgados de distritos, ¿ok? Cualquiera de ellos puede resolver, para que no tengas ninguna duda, cualquiera de ellos puede resolver. Los tribunales colegiados de circuito son competencias para conocer de juicio de amparo directo. Esos son los tribunales colegiados de circuito, son los que tienen que ver sobre amparo directo. Los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación, hay que poner bien claro ahí, vamos a poner esta pequeña competencia. ¿Para qué? Para que lo tengamos y no nos equivoquemos. Ahí está. Vean, muchachos. Los juzgados de distrito y los juzgados colegiados de apelación son competencia para conocer del juicio de amparo indirecto. ¿Ok? Los juzgados colegiados son los encargados de amparo directo, ya les había comentado. Los tribunales colegiados de circuito son de amparo directo, los tribunales colegiados de circuito son de un amparo directo, y del amparo indirecto son los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación. Son las competencias que, pues, van a versar o van a platicar o van a ver tu asunto de amparo indirecto solamente. Los tribunales, en el artículo 36, nos dice, los tribunales colegiados de apelación solo conocerán del juicio de amparo indirecto promovidos contra actos de tribunales de la misma naturaleza. Los tribunales colegiados de apelación solamente van a hablar o solamente van a ver, claramente dice, sobre tribunales de la misma naturaleza. Si tú tienes un problema o no estás siendo atendido en un juzgado de manera correcta, lo subes el amparo a un tribunal colegiado de apelación. Es como si fuera una apelación, pero son tribunales. No va a ser un juicio, va a ser un tribunal. Lo subes a un tribunal colegiado de apelación, pero solamente va a versar sobre problemas que tienes en el mismo juzgado.
con autoridades de, no sé, a lo mejor con un secretario de acuerdo, a lo mejor con el mismo juez, a lo mejor con un notificador, un actuario, solamente con las personas del mismo gremio que tiene que ver con los juzgados, es donde va a ser acto los tribunales colegiados de apelación. ¿Ok? En el artículo 37 dice el juez competente, el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto se reclame, deberá tener ejecución, trate de ejecutarse y esté ejecutando o haya ejecutado. ¿Ok? Bueno, entonces ya les dije 33, 34, 35, 36 y 37 va a hablar, va a hablar de amparo indirecto. Y ya sabemos, pregunta de examen, chicos, ¿qué autoridad solamente va a conocer de amparo indirecto? Los juzgados de distrito, ¿ok? Y los tribunales colegiados de apelación. Solamente los de apelación, ¿ok? Para que tengamos bien consciente eso, solamente los de apelación van a resolver de problemas que tengan que ver del mismo carácter, que son de qué? De juzgados. ¿Ok, chicos? Bien, entonces. Informe previo al justificado, bueno, pues lo vamos a dejar. Un informe justificado. En nuestra ley de amparo, lo referente al informe previo y el justificado estará plasmado en los siguientes artículos. De todo esto, referente al informe previo, es un informe que tú tienes que hacer para tener ese conocimiento. ¿Ok? Nos va a hablar el artículo 106, 107 de la ley de amparo, chicos. Por eso no les puse mucha atención, porque es como si fuera solamente un informe previo, pero ¿para qué o sea, sí lo tienes que hacer, pero ¿para qué lo hacemos si de antemano sabemos que vamos a hacer la demanda correspondiente? Pero bueno, el artículo 106 se completa la entrega de la demanda a la autoridad correspondiente al solicitarle el informe con justificación. El artículo 107, forma y contenido en que debe ser hecho y entregado el informe de justificado. ¿Cómo puede ser entregado? Bueno, por medio de, puede ser de manera personal, puede ser en manera de buzón, si ya no alcanzas, acuérdense que en los amparos puedes promoverlo a la hora que tú quieras, los puedes entregar directamente a oficialía de partes, vas y los entregas, o puede ser por medio de buzón, los puedes dejar en el buzón. Si tú haces a las 7, 8 de la noche un amparo, vas y lo metes en el buzón. Por eso te dice que en el 107 forma el contenido en que debe de ser hecho y entregado el informe justificado. Puede ser directamente en oficialía de partes o entregado en el buzón. El artículo 138 nos habla de la solicitud del informe previo. Pues la solicitud del informe previo es como un pequeño acuse que tú te vas a quedar por si tienes algún problema referente a la entrega de ese documento. ¿Ok? El artículo 140, contenido del informe previo, ¿qué debe de llevar? En el 140 nos va a hablar de qué tiene que llevar ese informe previo. ¿Ok? Todo lo que va a desglosar realmente es un informe pequeño, no es tan grande, pero son informes previos. En el artículo 141, ¿cómo se procederá cuando una autoridad foránea no sea entregada su informe previo por razones de distancia? Bueno, en el artículo 141, si estás en otro estado y lo quieres hacer directamente en Ciudad de México, puede ser de vía electrónica, chicos, ¿ok? No puede ser de manera presencial por la distancia, pero sí puede hacer de manera electrónica. En el artículo 142, perdón, consecuencias ante la falta del informe previo. ¿Qué pasa si tú no entregas ese informe previo? Pues simplemente no vas a tener un antecedente de todo de lo que estás hablando. ¿Ok? De eso tiene que ver nuestro informe previo. De todo de lo que estás hablando, pues bueno, tiene que haber unos antecedentes antes de. Bien, notificaciones. Las notificaciones es un acto por virtud del cual una autoridad pone en conocimiento de las partes cualquier acuerdo recaído en el negocio
que antes ella se haya ventilado. ¿Qué quiere decir las notificaciones? Cuando tú ya procediste un amparo indirecto, cuando tú ya procediste en un amparo indirecto, obvio van a venir las notificaciones, las personas o a la persona que estás demandando se le va a notificar de cuál es ese conocimiento. Antes de que empiece a proceder un amparo indirecto, va a ser como una queja, realmente los van a mandar a citar y de ahí va a recaer todo la queja en contra, si es en contra de tu patrón, si es en contra de una escuela, van a tratar de llegar a un acuerdo antes de que se empiece el juicio. En cuanto se notifica a la persona que tú estás demandando, ellos va a llegar y le van a decir, ¿sabes qué? Antes de que se empiece un juicio y vaya a hacer más, necesitamos que a esta persona se les pague tanto, sus peticiones que vaya a pedir. Si es en una escuela, pues bueno, que se regrese a su escuela, que se le regrese sus calificaciones y que se le regrese a la carrera en la que está y en el tiempo en el que estaba. ¿Ok? Esas son tus peticiones. De esa manera se les va a pedir a las personas o a la persona que tú estás demandando, de esa manera se le va a pedir que lo hagas. En nuestra legislación, lo referente a los términos y la contabilización de los mismos, así como las notificaciones en el capítulo 3, que comprende los artículos 17 al 32 y el capítulo 4, que contiene los artículos 24 al 32. De eso va a hablar de la notificación, chicos. Los artículos 17 al 22 y del 24 al 32 va a hablar de las notificaciones que se tienen que hacer y previo a un juicio. ¿Ok? Esto va a ser previo a un juicio, chicos. Antes de que se empiece un juicio de amparo, pues bueno, estos artículos nos va a hablar de que tienen que tener una plática con la autoridad correspondiente. Ya les dije, puede ser su patrón, puede ser una autoridad de un juzgado, puede ser un secretario de acuerdos, puede ser un notario, puede ser un notificador, puede ser un notario porque no te está arreglando tus trabajos como debe de ser o no te está llevando tu documentación como debe de ser. Puede ser una autoridad, un servidor público, un policía. Sobre esas autoridades va a hablar el amparo indirecto. Ok, chicos, bien. Ahorita vimos todo el contenido completo del amparo indirecto, chicos, todo lo que va a llevar, todo lo que tiene que llevar. ¿Para qué? Para que en la siguiente clase estemos haciendo aquí en clase un amparo indirecto y lo vayamos desglosando desde el encabezado hasta la firma del abogado. ¿Ok? Vamos a ir viendo sus violaciones a sus derechos, vamos a ver qué es su derecho, vamos a ver su pliego petitorio. ¿Ok? Aquí los vamos a ir elaborando poco a poco en el transcurso de todas estas clases que nos quedan, un amparo, hasta que tengamos un amparo indirecto y ya lo puedan promover. Vamos a hablar machote, porque no es un machote, más bien es un formato. Ese formato que ustedes van a tener les va a servir posteriormente para tú poder formular un amparo indirecto. Solamente lo único que vas a ir cambiando, pues son los nombres, los lugares y las peticiones y los derechos violentados o violados. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, pues de mi parte es todo. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos estamos viendo el día sábado para platicar referente al amparo indirecto. ¿Sale, chicos? Recuerden que tienen que estar viendo sus videos. ¿Ok? Tienen que estar viendo sus videos porque de aquí, muchachos, de esos diapositivas de ahí es donde yo saco sus exámenes. ¿Sale, muchachos? Pues gracias y nos vemos el día sábado.